Bendecido 6 de abril del 2026. Y la porción a leer la encontramos en Lucas 6, 46 al 49. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor cuando no hacen lo que digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre la roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida, pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo, sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten, esa casa se derrumbará en un montón de escombros. ¿Podríamos decir que Pedro era estable? Su declaración al decir tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a Jesús le responde: no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, Pedro ahí no tenía ningún mérito. Eso era obra absoluta de Dios. Sin embargo, la revelación del Padre lo capacitó para ver que el Señor era el Cristo, el Hijo de Dios. Pedro recibió una revelación del Padre, de Dios mismo. Tal revelación no es conocida a la carne y a la sangre, incluso era desconocida por la propia carne y sangre de Pedro. Pero fue ese mismo Pedro el que reprende a Jesús diciéndole que tenga compasión de él, cuando Jesús dice que es necesario que él vaya y padezca. Y Jesús le dice: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. A pesar de ser el mismo Pedro, que recibe una visión después, se convirtió en un instrumento de Satanás. En la primera ocasión pudo decir tú eres el Cristo, en la segunda, Dios tenga compasión de ti. Estas dos declaraciones están distintas y son tan distintas como lo está el polo norte del polo sur. Si nuestro entendimiento es correcto, podríamos afirmar que ninguna otra revelación en los 4 evangelios es tan elevada como la revelación de Pedro. Fue el Padre quien le dio tal revelación a Pedro. Él reconoció al Señor como el Cristo. Entonces el Señor declaró que la iglesia sería edificada sobre ese conocimiento, sobre esa roca. Ciertamente Pedro recibió una gran revelación, la cual no ha visto ninguno de los seguidores y amigos del Señor hasta ese momento. Tal vez la revelación que Pedro recibió y vio debe de considerarse como la revelación máxima. No obstante, en el mismo capítulo, él cayó hasta lo más profundo. No solo habló según la carne, sino por Satanás. En un momento, él habló según el Padre, pero al siguiente se volvió y habló conforme a Satanás. ¿Qué cambio tan drástico? Si la iglesia fuera edificada sobre tal ministro, ciertamente las puertas del Hades prevalecerían contra ella. Pero la iglesia no puede ser edificada sobre alguien tan inestable. Más bien necesita ser edificada por hombres cuya constitución sea piedra. Los ministros de la iglesia deben de ser tan estables como piedra. No pueden ser portavoces de Dios en un momento y portavoces de Satanás en otro. Este es un asunto muy serio. No mucho después de que Pedro recibiera la revelación más elevada, él cayó hasta el abismo más bajo. Pedro trató de evitar que Jesús fuera a la cruz. No puso su mente en las cosas de Dios y fue utilizado por Satanás. Se dejó llevar por sus emociones y por sus sentimientos. Eso hizo que las puertas del Hades se abrieran y así Satanás pudiera prevalecer en ese momento. Si Jesús no hubiese transformado a Pedro en una piedra estable, la iglesia no tendría esperanza. Hoy necesitamos esa clase de cristianos, que seamos estables como piedras, que seamos firmes e inconmovibles. No podemos ser de una manera un día y de otra manera al día siguiente, diciendo una cosa en un momento y otra distinta en otro momento. Si somos sólidos y firmes delante del Señor, veremos la realidad de la iglesia y tendremos la bendición y la victoria sobre las puertas del Hades. Pero si somos débiles e inestables, Satanás abrirá su boca inmediatamente y las puertas del Hades se abrirán. Pedro es ese ejemplo donde vemos ese contraste drástico, porque
habían grandes discrepancias en su carácter. Un cuadro donde se nos presenta la naturaleza vieja de Simón antes de que fuera cambiada a Pedro. ¿O no es este mismo Pedro el que en la última cena el Señor le dice: todos tropezarán por causa de mí, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas? Pero él respondió: aunque todos tropiecen, aunque todos te nieguen, aunque todos se vayan, yo nunca lo haré. La palabra de Pedro se basa en su manera de ser. Él estaba diciendo lo correcto y no estaba mintiendo en lo más mínimo. Pero debemos de recordar que no sabemos todo lo que hemos dicho al Señor en el momento de nuestra consagración y avivamiento. Pedro era una persona muy rica en sus emociones, así que dijo: yo jamás tropezaré. Tal convicción descansaba solamente en sus emociones, pero en realidad él no era esta clase de persona aún. Hay personas que son muy emotivas y tienen que aprender a separar sus emociones de su persona, porque tarde o temprano descubrirán que sus emociones no corresponden realmente con su manera de ser. Hay quienes viven demasiado en la esfera de su mente. Siempre están en la mente cuando ellos oran, y otros les dicen: estás orando solo con tu mente, pero tu corazón no está en tu oración. Ellos contestan: ¿qué quieres decir con que mi corazón no está puesto en mi oración? Una persona puede estar tan acostumbrada a estar en su mente que cuando no pone su corazón en lo que hace, puede permanecer engañado y creer que su mente equivale realmente a su corazón, hasta que un día la luz lo ilumina y se da cuenta de que su mente no es realmente su corazón. Algunas personas sienten que su corazón arde dentro de ellos, por lo que piensan que aman al Señor, proclamando con orgullo: amo al Señor. Pero si otro hermano les dice: tal vez piensas que estás amando al Señor, pero en realidad no es así, ellos argumentan: si yo no amo al Señor, entonces ¿quién lo ama? Sin embargo, una vez que sus emociones sean disciplinadas por el Señor, se darán cuenta de que su corazón y sus emociones son dos cosas muy diferentes. Su persona no es lo mismo que su emoción. Pedro hablaba basado en su emoción. Él pensaba que era su persona quien hablaba y se jactaba de que aun si todos los demás tropezaran por causa del Señor, él nunca lo haría. No se daba cuenta de que quien estaba hablando, no era realmente su persona, sino su emoción. No se daba cuenta que estaba trabajando su hombre exterior. Tú sí te das cuenta cuando eres tú y cuando es tu emoción. Pedro aún no se conocía a sí mismo. Lo hizo hasta el momento en que el gallo cantó y él recordó las palabras del Señor. Pedro pensó que él estaba dispuesto a morir con Jesús, pero al estar bajo presión terminó negando y hasta profiriendo maldición. Cuando nosotros estamos bajo presión, cuando estamos viviendo en una situación en la cual no podemos sostenernos sobre las promesas que le hemos hecho a Dios, emocionales, simple y sencillamente porque las mismas circunstancias han hecho cambiar la emoción, y muchos cristianos hoy en día están viviendo la consecuencia de no conocerse a sí mismos. Aunque Pedro dijo que nunca tropezaría, negó al Señor 3 veces. Además se jactó de que estaba dispuesto a morir con el Señor. Sin embargo, cuando la muchedumbre lo señaló como uno de los que habían estado con Jesús, fue llevado y atemorizado. Él falló aún antes de que se le presentara la oportunidad de morir con el Señor. Estos extremos de Pedro nos muestran que era una persona muy inestable. Todavía no era una piedra, todavía le faltaba moldear su carácter. Su carácter era tan voluble como el agua. En un momento fluía hacia un lado y al siguiente en otro. Otro ejemplo del mismo Pedro es cuando ve a Jesús caminar sobre el agua. En un momento dice: si tú eres, haz que vaya a ti caminando sobre el agua, y al siguiente momento vemos cómo se hunde y suplica por ayuda. Aquí vemos a Pedro con fe, porque primeramente para caminar hacia Jesús tuvo que tener fe suficiente para poder caminar sobre el agua, pero al siguiente momento lo vemos hundirse totalmente al voltear a ver la tempestad. ¿Y cuántos de nosotros no somos igual? En un momento tenemos la fe suficiente para creer que Dios puede levantar a un enfermo de su lecho de muerte, y después, al voltear a ver todas las circunstancias que se están moviendo alrededor,
creer que debemos despedirnos y aprovechar el mayor tiempo posible con nuestro ser amado, pues no creemos que pueda salvarse. Es lo mismo que pasó con Pedro y es lo mismo que puede pasar con cualquiera de nosotros si nosotros no somos estables, si nuestro carácter es como agua, al igual que el de Pedro, que un día fluye a un lado y otro día fluye hacia otro. Permanezcamos firmes en la roca y tomando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el cual jamás se movió de su propósito. Él sabía cuál era su destino. ¿Y tú conoces tu propósito y tu destino? Porque si no es así, podemos estar igual que Pedro, yendo de un lado hacia otro, sacudidos como trigo. Medítalo. Bendecido día.